En algún lugar existía un pequeño y moribundo sueño. Nadie supo exactamente quién lo había creado o cuál era su propósito. Era un sueño realmente pequeño, con un ambicioso deseo, pero un día el pequeño sueño pensó en un tenue e incómodo silencio. No quiero ser olvidado, no me quiero desvanecer de esta forma. ¿Qué puedo hacer para que las personas se fijen en mí? El pequeño sueño pensó y pensó, hasta que finalmente encontró la solución. Si logro que las personas permanezcan dentro de mí, ellos construirán y serán parte de mi mundo y de mi ser. I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there, she's stressed out on my table. She's so sweet somehow, so fair. Bienvenidos usuarios de YouTube, a una vez más, a Presidiendo el Misterio. Mi nombre es Narrador, y el día de hoy te presento la historia detrás de Alice Human Sacrifice. Todos reconocemos a estos míticos virtual idols de internet, gracias a sus innumerables canciones e historias son tanto escalofriantes, pues hablamos nada más ni nada menos que Vocaloid. Pero en esta ocasión analizaremos exclusivamente una canción y una historia de trasfondo que van entrelazadas como una red de telarañas. Comenzamos nuestra introducción al mundo de los sueños con nuestra primera protagonista, que sería la Alicia de color escarlata, mientras la obra va explicando el desarrollo de la aventura y las múltiples masacres y asesinatos cometidos por esta Alicia en aquel reino, en su afán de regresar a casa o conquistar el reino de aquel país. Sin embargo, tan notable era su fuerza que ninguna prisión era capaz de contenerla, obligando al mismo sueño en detenerla en lo más profundo del bosque. Nuestra segunda Alicia de color celeste se haría presente en el reino por su bello talento musical, encantando a todos los habitantes de aquel país, tomando notoriedad y relevancia el individuo, causando así una presión constante y un temor desconcertante al encontrarse en un mundo totalmente desconocido y ajeno para aquella Alicia. Finalmente su vida llegaría al fin, mediante dos hipótesis. La primera hipótesis sería el asesinato de aquella Alicia, mediante las manos de su propio amante, por causa de celos o algún tipo de factor externo que detonara la ira y rencor hacia aquel amante. La segunda posibilidad sería mediante el envenenamiento, ya que en el transcurso de la música y el relato de la Alicia de color celeste nos cuenta cómo florecen rosas carmesí de su pecho, al igual que su trágico destino de amar y estar destinada a morir, dando a entender que lentamente su cuerpo se va degradando con el tiempo hasta causar su muerte.
Finalmente llegaría la tercera Alicia al mundo de los sueños, siendo tan solo una niña con un aspecto físico destacable al resto de todo el reino, quien por voluntad propia decidió permanecer en este mundo de fantasías. No obstante, ella llegaría a ser la reina de aquel país, de una forma un tanto grotesca. Ella usaría su propio cuerpo voluptuoso para seducir a las grandes personas de renombre, para llegar a ser la soberana de aquel reino, cometiendo cualquier tipo de filia o acto carnal en el proceso. Es ahí cuando la música te da un sutil mensaje, y su tierna mente de pesadilla se llenó, haciendo referencia a los traumas y temores que adquirió en estos actos, para finalizar con la muerte de esta tercera Alicia, dejando en claro que algunas personas de su nobleza no estaban de acuerdo con su monarquía, así que su reinado terminaría con la muerte de la joven a manos de algún asesino contratado por el mismo régimen de su país, mientras su cadáver, inerte, contemplaba la caída de su imperio. Finalmente concluimos con la última Alicia, que en este caso serían dos gemelos, últimas víctimas invitadas por el mismo sueño, quienes verían con sus propios ojos los horrores e injusticias de aquel mundo. Por alguna extraña razón, fueron a la búsqueda de la primera Alicia, sin saber con exactitud si seguía viva o muerta. Quizás estaban en busca de respuestas de lo que era el mundo en el que habían llegado, o simplemente querían solucionar el horrible destino que sufría el reino por las anteriores Alicias. Para su desdicha, de ambos gemelos se encontrarían a la primera Alicia con vida, quien en la locura mataría a la hermana menor con sus propias manos, causando así en el hermano mayor una crisis de ansiedad hasta rozar la depresión. Milagrosamente el hermano mayor escaparía de aquel infierno con su hermana inerte en sus brazos. Para el final de la obra, el hermano mayor no soportaría aquella pérdida, causando así el suicidio del hermano mayor, ya que en los últimos segundos de la canción se menciona lo siguiente: ellos dos nunca despertaron de su sueño, y aún continuaron vagando por Wonderland. Es decir, ambos murieron, y por ende, vagarán por siempre en desdicha. A continuación leeré un relato, que no es de mi autoría, por lo cual dejaré en la descripción los respectivos créditos dirigidos hacia el autor intelectual de la obra, quien se esforzó bastante en darnos una historia que contar y sentir intriga, ya que solo se tradujo dicha obra y se relató por su servidor. Los homicidios siguen a Alice, quien hasta la fecha es uno de los más extraños e intrigantes asesinatos en serie y sin ninguna solución en Japón. A partir de 1999 y 2005, 5 asesinatos tuvieron lugar en dicho país. Las 5 muertes podrían haber sido totalmente diferentes, si no fuera por la tarjeta de presentación que el asesino dejó en cada escena del crimen. Dejaré un naipe en cada escena del crimen, en un lugar obvio que tenía Alice escrito en él con sangre de la víctima. Muy pocas pistas fueron encontradas en cada escena del crimen, y finalmente el caso pasó desapercibido. A continuación, se presentarán los detalles de cada asesinato. Megumi Sasaki. La primera víctima fue Megumi Sasaki, de 29 años de edad, propietaria de un restaurante. Los que la conocieron la describen como una mujer testaruda, con un mal genio y una lengua afilada cuando se trata de sus empleados. Ella era conocida por sus clientes por su excelente cocina y sus dedicaciones a su puesto de trabajo. Fuera de su trabajo, Megumi era muy social y muchas veces iba a las fiestas. Fue después de un partido que ella desapareció.
Decidió caminar a su casa desde la de su amiga, ya que era solo una cuadra de distancia. Para ella era muy poco, pero estaba demasiado borracha para conducir. Varias personas se ofrecieron a llevarla a casa, pero ella se encogió de hombros. Fue vista saliendo de la fiesta a la 1 de la mañana, y esa fue la última vez que la avistaron con vida. A la mañana siguiente, una pareja caminando en el bosque, cerca de 1 kilómetro de la casa de Megumi, vio una gran cantidad de sangre en un camino cubierto de maleza, sin usar. Curiosos, lo seguían hasta donde encontró el cuerpo de Megumi. Ella había sido destrozada y sus partes empaladas en diversas ramas de los árboles. La pareja llamó inmediatamente a la policía, y fue la chica quien encontró la tarjeta de juego metida en la boca de Megumi. Fue un as de espadas que tenía la palabra Alice escrito en él, como se mencionó anteriormente. No había huellas dactilares o cualquier muestra de ADN que se pudiera encontrar. Había vómito en la escena, pero la chica de la pareja admitió que era de ella. Yamane Akio. Yamane Akio era un cantante poco conocido en una banda que nunca cantó en otro lugar más que en varios bares y funciones de su comunidad. Sus amigos lo describen como un hombre de buen corazón, que nunca levantaba la voz fuera del escenario. Después de su muerte, su banda se desintegró, pues no tenían el corazón para encontrar a un nuevo cantante. Akio fue secuestrado de su apartamento el 11 de febrero del 2001. Sus compañeros eran las últimas personas que lo vieron con vida, puesto que había practicado con ellos al principio del día. Esa noche, su novia fue a visitarlo y se sorprendió al encontrar la casa vacía. En pocos días, una denuncia de desaparición fue presentada y comenzaron a buscarlo. En el video de seguridad de la vivienda, una figura encapuchada se podía ver entrando por la puerta lateral y salir con una bolsa de basura grande que sobresalía extrañamente. Este aspecto extraño no se pudo demostrar y nadie pudo ver el extraño hombre en persona. Todos piensan que ese hombre es el asesino, pero su rostro nunca se muestra y parece que hay un poco de duda. A la semana siguiente, el dueño del bar Yoshida, donde la banda tocaba a menudo, el cual abría el lugar para empezar a trabajar, se encontró con un espectáculo horrible. Hundido en una mesa estaba el cuerpo de Akio. Sus cuerdas vocales habían sido arrancadas de su garganta y le habían disparado en la sien. Su tarjeta era un rey de diamantes con la palabra Alicia en inglés y fue encontrada aferrada en sus manos, junto con sus destruidas cuerdas vocales. Kai Sakura. Una joven adolescente, Kai Sakura tenía toda una vida por delante. Ella era una chica dulce y muy querida por sus compañeros y familiares. Quería ir a la universidad para ser una diseñadora de moda y fue una semana de graduarse de la preparatoria cuando fue secuestrada. La familia de Sakura fue frenética tratando de encontrarla y toda la ciudad estaba hablando de la niña perdida. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, enterrado en una tumba poco profunda. No parecía que el asesino quería ocultarla, por el contrario, había marcado su tumba con su tarjeta de juego. Alice, la reina de los clubs, se había pegado a un palo y se pegó en la parte superior de la tumba. El cuerpo de Sakura había sido horriblemente mutilado. Sus ojos habían sido tallados en su cuerpo, su piel fue desollada y su boca había sido tallada entreabierta. Una corona había sido cosida en la cabeza, probablemente aún cuando estaba con vida. No hay reportes sexuales cometidos, ya sea pre o post-mortem. Junto con el cuerpo de Sakura, había una nota escrita de puño y letra desordenada. Contenía muchas frases inconexas, algunas de las cuales eran ilegibles. La muerte es un sueño distorsionado. Ella siempre va a gobernar. Y aquellos que mueren son los afortunados. Fueron varias frases que habían sido escritas. Entre otras, un partido de la escritura nunca fue encontrado. Hayato y Hina Oshiro. Estos dos eran los últimos de los homicidios, y la menos espantosa. Hayato y Hina eran hermanos cercanos, bastante parecidos. Hina era la hermana mayor, y era muy testaruda. Su hermano menor, Hayato, era muy inteligente, y se había saltado un grado, lo que la hacía estar en la misma clase que su querida hermana. Los dos lucharon rara vez, como la mayoría de los hermanos atendidos. Fueron encontrados muertos en sus camas el 4 de abril de 2005. La causa de la muerte fue una inyección letal. La ventana del dormitorio de los niños estaba abierta, y se dedujo que el asesino se coló en silencio, mató a los dos sin despertarlos, y luego se escapó.
Cada niño tenía un naipe de haz de corazones, que cuando se ponen juntos, se anuncia la palabra Alicia. Una huella muy manchada fue encontrada en su alfombra, pero una inspección más cercana se hizo imposible por el daño grave causado a la impresión. Esta fue la única pieza de evidencia, además de la tarjeta del juego. A la izquierda en la escena, un año más tarde, la madre de Hina y Hayato se suicidó a causa de su pérdida. Su padre, que sigue vivo hasta nuestros días, está pasando por una terapia intensiva para superar la muerte de toda su familia. En este momento, está en un estado depresivo y es extremadamente medicado. Consecuencias. Poco después de la muerte de los hermanos Soshiro, un hombre llamado Suzuki Yuto fue arrestado por los asesinatos. Era un vagabundo con problemas mentales que decía no recordar dónde estaba en el momento de cualquiera de los asesinatos. Lo peor de todo, se le veía con un abrigo que había pertenecido a Kyo, Yamane. Un poco de sangre en la manga dio positivo a ser suya. Yuto, que estaba delirando en este punto, aseguró que un hombre demonio negro sin rostro le había dado el abrigo. Yuto fue puesto en libertad cuando un albergue para desamparados a 5 millas de la casa de Kai afirmó tener a Yuto en sus archivos durante la noche del asesinato de Sakura. Como no había forma de llegar a donde ella fue secuestrada y volver sin que se note, Yuto fue liberado. El 30 de abril de 2008, un productor conocido como Yugami P subió su primera canción a Nico Video, llamado Hitobashira Arisu, traducido aproximadamente como Los sacrificios humanos de Alicia. Esta canción se cree que se basa fuera de los asesinatos de Alicia, cuenta la historia de un pequeño sueño que atrae a la gente en su mundo, y luego pasa a contar la historia de cada uno de los Alicia. La canción tiene unos pocos paralelismos con cada asesinato. La primera Alicia, voz de Meiko, quedó atrapada en el bosque, que es donde el cuerpo de Megumi fue encontrado. El segundo Alicia, voz de Kaito, fue un cantante que fue asesinado por un loco. La tercera Alicia, voz de Hatsume Miku, fue muy querida, se convirtió en reina de aquel país y se hizo cargo de un sueño distorsionado. La última Alicia, voz de Kagamine Rin y Len, fue un par de gemelos considerados como una Alicia completo. Se les describe como una tenaz hermana mayor y una inteligente hermano menor. También habla de cómo se han, aún por despertar, una posible referencia a ellos al morir mientras duermen. Además, los palos de las cartas que han encontrado con cada cuerpo también se mencionan. Yugami P no ha declarado a ciencia cierta si esta canción tiene una relación con los asesinatos de Alicia, pero se asume ampliamente. Aunque la historia parece interesante, no hay artículo conocido que respalde dichos crímenes o investigaciones en Japón, ya que me tomé la libertad de buscarlo por mi propia cuenta. Algún indicio mediante fechas, nombres y lugares donde se cometieron dichos crímenes en Japón, que tuviera algún parecido con el relato. No obstante, esto no le quita créditos al creador de dicho relato, y nos muestra una vez más que la imaginación humana puede a veces ser curiosa y entretenida. Sin más dilación me despido, y recuerda, no somos hijos de Dios, ni del diablo, sino del ser humano.